Hola, ¿cómo están? Les quiero dar varios consejos para los que van a empezar a programar o van a empezar en el programa One de Oracle. El último consejo es el más importante, así que los espero a lo último también. Dificulta aprender o comprender la programación, entonces les voy a dar varios tips. Dentro de los temas que vamos a ver hoy es sobre el computador, espacio de trabajo, metodología, constancia, Discord, es un tema muy importante, y el bonus, que es el final. Entonces ahora a profundizar los temas. Bueno, el computador. El computador para empezar puede ser cualquiera. Lo importante es que tenga mínimo 8 GB de RAM. Se puede empezar si tu computador tiene menos recursos, pues bien. Lo importante es que ya estás empezando. El mejor IDE para empezar a programar, el que consume menos recursos en el computador, es Sublime Test. El más utilizado es Visual Studio y IntelliJ. También es posible que usen Eclipse, pero les recuerdo que lo más importante es que ustedes pueden usar cualquier IDE para programar. Entonces Sublime Test es el primero que más recomiendan cuando tu computador tiene pocos recursos, pero el mejor de todos para programar por los plugins que tienes, por el soporte que tiene, es Visual Studio, porque está relacionado con GitHub. En GitHub poner dev en lugar del .com y puedes utilizar Visual Studio desde el navegador de tu computador. Si se van a ir por el front, es posible que necesiten un poco más de la tarjeta gráfica. Les recuerdo que programar no consume muchos recursos, pero si programan front o si programan aplicaciones para teléfono móvil, sí consumen más recursos, necesitan una tarjeta gráfica más potente. Pero para empezar, el front básico que se utiliza para aprender o crear las páginas web no consume muchos recursos. Es importante tener por internet o internet estable. Un consejo importante es si pueden formatear su PC antes de aprender a programar, mucho mejor. Y organizar bien las carpetas. Les recuerdo que el computador se llena a veces mucho de programas basura que uno los elimina, pero igual quedan carpetas dentro del computador. Entonces, al formatearlos, eliminan archivos innecesarios y van a tener espacio libre. Y lo bueno es que hay programas que piden tener como los puertos libres. Entonces, cuando formatean su computador, van a quedar libres varios puertos. Y así ya tienen más espacio y pueden organizar mejor sus carpetas para aprender más rápido. Lo que casi no se habla, o se habla muy poco, es el tema del espacio de trabajo. El espacio de trabajo es aquel lugar donde ustedes van a aprender a programar, ya sea su casa, su trabajo, si tienen la oportunidad de aprender en el trabajo, en el colegio, en la universidad, o el espacio de algún amigo, algún familiar, inclusive alguna biblioteca pública o en la calle. Hay lugares donde hay internet gratuito y hay mesitas, entonces uno puede estudiar en esos lugares. Es importante que el espacio de trabajo esté bien limpio, lo más limpio posible, y aparte de limpio, esté bien organizado, ya sea su cuarto o el lugar donde están estudiando. Tiene que estar bien iluminado, pero que esa luz no moleste a la pantalla del computador, porque ustedes van a estar no 5 minutos, sino muchas horas. Son más de 6 meses de beca gratuita de programación. Si pueden estudiar en silencio, mucho mejor. Su cerebro les va a ayudar a comprender todo más rápido. Sé que hay personas que les gusta estudiar con ruido, con música a mucho volumen. Esto hace que el cerebro se distraiga o se estrese innecesariamente. Entonces les aconsejo que empiecen a escuchar música a bajo volumen o estudiar en lo posible sin música. Si les gusta estudiar con algún sonido extra, intenten con sonidos de naturaleza. Música que les gusta, pero que tenga un volumen bajo para que cuando estén en la clase grabada, ya pregrabada, el volumen del instructor, del profesor que le está hablando de los temas, lo escuchen muy bien. Otro es la metodología de estudio.
Este es este puede ser el más importante. Todos son importantes, pero hay unos que son más importantes para unas personas o para otras, dependiendo de cómo te va a ti aprendiendo y cómo te va a ti también aprendiendo a programar. Es importante, chicos, chicas, que escuchen esto. Es posible que tengan clases de técnicas de estudio en el programa One con Alura. Hay una muy recomendada que se lleva años recomendando y yo la aprendí en el programa One. Es la técnica o la metodología o la ley, algunos le dicen la ley de Pomodoro. La ley de Pomodoro es estudiar 20 minutos y parar 5 minutos. Parar 5 minutos, descansar, pero puede ser caminar de un lugar a otro, tomar algo, mirar redes sociales, o sea, enfocar la mente en otro tema, pero hay que hacer algo para que la mente cambie de ámbito, pero sigue activa. Esta es una muy buena técnica porque ayuda a la persona a enfocar su tiempo por franjas de tiempo, 20 minutos, y separa 5 para hacer otras actividades, y esto hace que el cerebro no se canse tan rápido y no se sobrecargue. Hay que ser flexibles. Entonces, si a ti te funciona estudiar media hora, 30 minutos y parar 5, muy bien. Te funciona estudiar 40 minutos y parar 10, está bien. Hay que recordar que esta ley o esta metodología de estudio es flexible. Entonces hay que aprender a utilizarla y no frustrarse si les va bien, les va mal. Lo importante es hacerla. A mí, utilizando esta metodología de Pomodoro, ¿cuál me funciona? Yo intenté con los 20 minutos y con los 5 minutos. O sea, estudiando 20 minutos y parando 5 minutos. Pero yo soy una persona como muy ansiosa. Entonces, cuando hacía los 20 minutos, estaba pensando en qué momento iba a sonar la alarma para parar. Y cuando estaba en los 5 minutos de descanso, estaba pensando también otra vez en qué momento iba a sonar la alarma para empezar. Realmente me estaba distrayendo. Cada vez que usaba esta metodología me estaba distrayendo. ¿Qué me funcionó? Simplemente obligarme a empezar 20 minutos, descansar 5, y luego en la siguiente ronda no fijarme en el reloj. Entonces fácilmente ya me podía concentrar más. Entonces, si yo sentía que podía durar 1 hora estudiando y no parar, lo hacía. Entonces aprovechaba esa oportunidad, como esa oportunidad que el cerebro me daba, y estudiaba la hora, y después paraba 5 minutos o 10 minutos, inclusive hasta 20 minutos, cuando estudiaba 1 hora seguido. Había días que simplemente empezaba, me sentía muy concentrado, pero solo duraba 20 minutos o 10 minutos concentrado y paraba. Como es flexible, entonces yo me decía, bueno, voy a parar y luego intentar otra vez. Porque también hay que comprender que el cerebro puede ser como el motor de un carro, que cuando uno enciende un motor, que se calienta el motor, y luego cuando ya tiene una temperatura adecuada es cuando mejor empieza a funcionar. Entonces también hay que comprender que el cerebro hay que darle pasos poco a poco para que se vaya concentrando. Entonces, si a ti te funciona primero 20 minutos, aprovecha. Si a ti te sirve después media hora, aprovecha. Si a ti te sirve después 40 minutos, aprovecha. Pero si un día solo puedes concentrarte 5 minutos, no te pongas mal. Te dices, listo, hoy solo puedes 5 minutos, más en un momento voy a intentar 10. Y así poco a poco. Otro tema es, chicos, la constancia. Este tema es dentro de los temas importantes, este es otro tema muy importante, la constancia. La constancia es importante porque hay clases de 5 minutos y otras de 20 minutos. Pero fácilmente una clase de 5 minutos puede durar 1 hora. O una de 20 minutos puede durar 1 hora, 2, 3 horas. ¿Por qué? Porque cuando tú vas haciendo la clase, tú vas haciendo el código a la par del profesor
pero tú paras, haces el código. Cuando todo sale bien, pues súper, es muy bueno porque haces todo bien. Si ya sabes del tema, pues perfecto, mucho mejor porque estás así comprendiendo más rápido. Lo que ocurre, chicos, chicas, es que si tú estás haciendo el código y tienes errores, puedes durar muchas horas o muchos minutos buscando el error. Generalmente el mayor error que hay al programar cuando se está empezando son temas de las palabras, de las comas, de los puntos, de algún espacio que quedó de más. También hay algo que casi no se habla y es que hay errores que surgen en la programación es porque hay funciones o hay parámetros que son deprecados. Que es deprecado es cuando un parámetro, una función, algo que se usaba antes dejó de usarse o se actualizó y se cambió de nombre. Entonces es posible que eso suceda. Y un consejo es siempre descargar las versiones que el profesor les va a indicar. Con Java, si tú usas una versión y vas a crear el código, es posible que después te genere error si vas a usar Spring Boot de otra versión, porque Spring Boot funciona con algunas versiones específicas de Java, pero con otras no tanto. Entonces siempre hay que saber cuál versión de Java utilizar con cuál versión de Spring Boot. Igual ocurre con algunos frameworks. Ahora, el Discord. Discord, la mayoría de personas me da cuenta que lo conocen. Discord es mucho mejor que usar WhatsApp. Discord te permite organizar a ti por temas, tener tus carpetas. Si tú tienes tu propio Discord, sabes que tienes tener espacios de estudio. Entonces, quiero que me escuchen muy atentos a esto y es que deben aprender a utilizar Discord para sus estudios. Es importante que aprendan a utilizar la versión de computador. La versión del celular es muy buena, pero es mucho mejor la del computador, porque te permite compartir más rápidamente las imágenes de lo que necesites compartir. Cuando tengan alguna duda, es muy importante que hacer la duda, escribir la duda o el programa que tienen en Discord, la compartan siendo muy claros en la pregunta. Y por favor acompañarla con imágenes o con pantallazos o screenshots bien claros. Entonces ustedes preguntan, es que tengo problema con HTML, no me funciona cuando miro en mi pantalla, me sale el título, me sale con un error porque sale a la izquierda y sale con la letra pequeña. Y en el código yo lo puse con la letra grande y centrado. Si tú escriben eso pero no lo acompañan con el código, es muy difícil que les puedan ayudar. Entonces por favor siempre acompañar las preguntas que tengan con el pantallazo del código que están creando, inclusive también para ayudar a solucionar alguna duda de algunas personas dentro de Discord. Alguien preguntó algo y se dan cuenta que la mejor manera de responderle es mostrando un pantallazo, una imagen, una foto, mucho mejor. Les recuerdo que es más fácil que una persona comprenda un mensaje, comprenda un tema cuando ven una imagen, antes de que si ustedes les escriben un párrafo súper gigante. Si ustedes pueden resumir lo que van a hablar en una imagen, mucho mejor. Esto ayuda a que la comunidad comprenda muy bien lo que se está haciendo, comprendan cada uno, para que se puedan ayudar entre sí. Y también es bueno comprender que no todo puede ser perfecto, ¿sí? Entonces hay días que esto está relacionado con Discord. Hay días que pueden que ustedes se sientan que están desmotivados. Entonces Discord es un buen lugar para pedir consejos o pedir ayuda. Hay personas de muchas nacionalidades. Entonces esto es una ventaja. Hay algo que generalmente el programa One hace. Es que cuando las primeras semanas, cuando se comienza a estudiar, ellos abren varios canales por países. Entonces es un buen momento como para
empezar a conocer personas dentro del propio país, compañeros de ustedes de estudio de Oracle One. Entonces es bueno como hacer contactos para que se vayan conociendo. Hay otro y es el tema de la amabilidad. Hay que ser amables con las personas. Hay que ser empático. Les recuerdo, hay personas de muchas nacionalidades con distintas destrezas. Hay que aprender a usar un lenguaje que sea neutral y comprender al otro cuando el otro dice algo y además se ofenden. Es muy raro que suceda, pero ha pasado. Porque hay palabras en un país que tienen un significado y en otro país tienen otro significado. Y ahora voy a dar el bonus, que es el tema más importante. Voy a probar todo esto. Es el tema del bonus, que es uno de los temas más importantes que quiero compartir con ustedes, con mi experiencia en el programa One. Sé que están muy animados, les felicito. Es posible que esta sea la primera vez que muchos empiecen a programar. Hay otros que ya llevan tal vez muchos años y están en el programa One por el certificado, porque alguna empresa les pidió que estudiaran más. Entonces van a aprender HTML, CSS, JavaScript, Java, bases de datos. Los que terminen los primeros 6 meses es posible que aprendan más temas de Oracle, inclusive van a aprender Python. Aparte de eso, los frameworks. Cuando yo entré, yo no vi frameworks. Después de varias becas, varios grupos del programa One, se empezó a enseñar frameworks. Entonces ya ustedes tienen una ventaja que muchos no tuvimos. Sé que están muy animados. Hay algo muy importante que es muy importante que escuchen, y es enfocarse en una cosa. Se tienen que enfocar en una cosa, y en este caso es en el programa One. Si necesitan ver información en otro lugar para reforzar o para tratar de comprender un tema que vieron, es bueno que lo hagan, se los aconsejo. En lo posible, no hagan varios cursos al mismo tiempo, porque van a dispersar su enfoque en varios y no van a profundizar en ninguno. Entonces esto sucede que se van a cansar, se van a quemar. ¿Qué es quemarse? Es cansarse innecesariamente cuando el enfoque principal en este momento es el programa One. Si están en la universidad, si están trabajando algo relacionado con el tema, es una ventaja porque están viviendo, no solo están estudiando, sino están viviendo el tema. Hay algo que sucede, y es que varios compañeros del programa One les pasó, es que empiezan a compartir mucha información de otros cursos, es algo que ya hablé hace un momento, y no se enfocaban en ninguno. Entonces eran personas que estaban muy distraídas, muy dispersas, hacían 1, 2, 3, 4 cursos a la vez. Como vio que les gustaba mucho la programación, entonces empezaron aparte de aprender Java, empezaron con Python, o sea, pero todo de un modo desorganizado. El programa One les ofrece una ruta de aprendizaje. Ya cuando hagan la ruta de aprendizaje, toda, o por lo menos los primeros 6 meses, en ese momento, ahí sí pueden empezar a buscar las rutas de su interés particular. Esto no quiere decir que durante los 6 meses, pues no quiere decir que no puedan investigar. Obviamente es bueno que investiguen porque van aprendiendo a perfilar su enfoque y empiezan a darse cuenta qué es lo que más les gusta, ya sea el front o el back o la base de datos. Hay un tema que se habla mucho ahorita, es el tema de la inteligencia artificial. Si les interesa el tema, deben aprender a tener unas bases de matemáticas, de algoritmos, de bases de datos, de programación, de estadística, de grafos. Y esos son temas con mucha matemática, que son temas que piden las empresas, temas del trabajo. ¿Qué sucede con Oracle, el programa One del trabajo? Cuando yo entré, éramos cerca de 15,000 personas. Si se llama la ley de Pareto, algo que nadie que me gusta. Posiblemente terminaron 1,500
a 3.000 personas, el 10-20%. No se puede cumplir todas las vacantes. Las empresas tienen unos mínimos estándares y el programa One es posible que no pueda suplir con lo que aprendieron, no puedan suplir un trabajo. Tienen que seguir aprendiendo por su cuenta aparte. Pero ya cuando terminen el programa, cuando terminen los primeros 6 meses, y después vienen otros 3-4 meses de estudio. Ya cuando terminen todos los meses, los 9-10 meses, ahí sí empiezan a enfocarse en algo específico o ingresar a la universidad. Ahora me gustaría saber qué opinan, qué dudas tienen. ¿Ya hiciste el programa One? ¿Lo terminaste? ¿Estás estudiando el programa One hasta ahorita? Si no saben qué es el programa One, entonces los invito a ver uno de mis videos. Los voy a compartir en pantalla. Y si escuchaste todo y quieres estudiar gratis por 6, 9, 10 meses, entonces mira el siguiente video. Muchas gracias por escuchar y nos vemos pronto.